Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a abarcar todo este capítulo. Yo quisiera titularle al sermón de hoy, Ciegos de Nacimiento. Es un solo ciego y tiene una ceguera física, pero quise ponerle en plural, ciegos de nacimiento, porque nosotros estamos en una condición similar, pero es espiritual, la ceguera espiritual, y vamos a estar hablando hoy. Así que quiero que veamos dos cosas. ¿Quién es aquel que puede curar la ceguera física? Pero también ese mismo puede curar la ceguera espiritual. Y al ver esta historia, debemos de identificarnos en alguna manera en que no somos muy diferentes al personaje que vamos a ver aquí. Primero es necesario comprender cómo era su situación, su circunstancia. Déjeme leerle los primeros 7 versículos de Juan capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos al ciego, y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Yo creo que usted había escuchado anteriormente esta historia, pero quiero que imaginemos un poco antes la situación de una persona que es ciego de nacimiento. Conocemos que hay cegueras donde hay debilidad de vista y algunas personas pueden ver figuras o muy oscuro. No sé si a usted le ha tocado ver personas en la calle pues sí, con su bastón. Uno percibe que hay algunos que sí pueden ver cierta manera, al menos figuras, y no son completamente ciegos. Pero la persona de aquí, hermanos, jamás había podido ver absolutamente nada. Y una ceguera de nacimiento, pues es algo en cierta manera triste. Dicen que el cantante Andrea Bocelli perdió la vista a eso de los 10 años, era un niño. Y sin embargo él alcanzó a ver cosas y dice: pues yo recuerdo, sueño con lo que yo veía, el cielo, los árboles, mi familia, seres queridos. Pero esta persona, hermanos, imaginen, nunca pudo ver absolutamente nada. Hay una película donde una muchacha ciega, pues también de nacimiento, no podía generar en su mente absolutamente nada de lo que escuchaba hablar, y a una persona, un amigo, le hizo un esfuerzo para decirle: oye, pues es que explícame cómo son los colores. E imagínese, hermano, no podemos hacer gran cosa, pero esta persona le hizo sentir objetos. Cuando había un objeto muy frío, le decía: pues este es un azul. Cuando es un objeto muy caliente, este es el color rojo. Y esa persona podía generar ciertas, pues, ideas en su mente, pero de todas formas, hermanos, no se acercaba absolutamente a la realidad. Y esta era la vida de este ciego. Era también una situación, pues, triste, ¿no? Porque si no se puede valer por sí mismo, eso hizo que él mendigara. Al parecer, pues sus padres, que más adelante se van a mencionar en el capítulo, pues no le dieron un buen cuidado, porque terminó mendigando en las calles. Si tú mendigas, quizá algún día él no pudo haber comido. Si tú mendigas, quizá no fue de tan buena voluntad de las personas que pasaban para darle lo que él pedía, ¿no? Simplemente el sustento del alimento. Así que vemos en este pasaje, hermanos, que Juan quiso aclarar eso. Un ciego de nacimiento. El Evangelio de Juan, habíamos visto que hay 7 señales que resalta, que él dice: hay tantos milagros que hizo Jesús, pero yo quiero resaltar 7 porque son señales para que tú creas. Y pudo haber elegido otro tipo de sanidades, pero él quiso incluir en su evangelio
un ciego de nacimiento. Y es interesante que los demás evangelios no hablan de un ciego de nacimiento. Pero aquí tenemos esta historia, hermanos, porque implica mucha miseria, implica también que lo que va a ocurrir es glorioso. Al ver esa ceguera de nacimiento y de alguna manera se dieron cuenta los discípulos de la condición de este hombre, surge automáticamente esa pregunta que cualquiera de nosotros yo creo nos pudiéramos hacer. ¿Cuál fue la causa? Para ellos no había ninguna otra posibilidad sino del pecado. La causa nos queda claro que por pecado este hombre está en esa condición. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Él o sus padres? Eso significa, hermanos, que están abriendo la posibilidad a los discípulos y la audiencia de que este hombre pudo haber pecado tal vez en el vientre de la madre. A lo mejor pensaban en el pecado de la caída del hombre, que también es bastante a considerar, que estamos en un mundo donde ya entró tantas cosas, la muerte, y se manifiesta en enfermedades. Pero ellos tenían esa incógnita, ¿quién es el que pecó? ¿Quién tiene la mayor causa de que este hombre esté viviendo en esa miseria? Y jamás puede haber alguien, porque lo va a decir este pasaje, no existía cura para un ciego de nacimiento. Y ese es el panorama, hermanos, esa es la historia. Pero Jesús, dice en la Nueva Traducción Viviente, la manera en que Él les responde, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de su Padre. Fue para que Dios reciba la gloria. Y Jesús, hermanos, da a sus discípulos una enseñanza de decirle, cuando tú ves cosas, circunstancias tristes, agobiantes, de miseria aquí en la vida, no siempre te enfoques y no es lo más importante centrarnos en la causa, sino que hay algo mejor en lo que hay que pensar, y es en cómo se va a glorificar Dios en eso. Y eso me hace pensar, hermanos, que incluso la condición de todo el mundo, de todos los hombres, de todos los pecadores, de todos los que ya han muerto a través de los siglos, Dios va a utilizar eso para glorificarse. Algunos no lo van a comprender. Las personas que no aman a Dios, no aman sus preceptos, no ven de qué manera Dios se va a glorificar. Entonces para ellos decían, a algunos les entraría la duda, pues ¿cómo se va a glorificar Dios en esto? Pues sí. Si es lo más triste de las cosas más tristes que hemos podido ver. Sin embargo, Jesús dice, yo vine para eso, para que vean que a pesar de un mundo caído, lleno de miseria, pueden salir cosas buenas. Y sobre todo, pueden ver que Dios está presente, que Dios se glorifica aún en medio de las circunstancias más tristes. Sin embargo, hermanos, Jesús también habla de un tiempo determinado. Él está diciendo, yo vine aquí para trabajar mientras es de día. En el versículo 4 les leo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús establece ese principio. Yo puedo bendecir a las personas, pero es por un lapso de tiempo mientras yo esté aquí. Pero esa gracia se puede terminar. Así que estando aquí yo voy a aprovechar bien el tiempo, y eso nos enseña también a los discípulos y a los que seguimos a Jesús que debemos estar en ese mismo sentir. Jesús, hermanos, realiza el milagro de una manera pues algo curiosa, ¿no? En los evangelios de distintas formas Él sanó a los ciegos, de cosas muy diferentes. En Lucas se encuentra el relato del ciego Bartimeo, también en el evangelio de Marcos hay ciegos que recibieron una vista progresiva, pero este hombre, Jesús, hizo lodo en el suelo con su misma saliva, se la unta en los ojos, y todo eso tiene que ver con algo que ya está tratando nuestro Señor Jesús para enseñarle a los líderes lo importante, ¿verdad?, que es que Él es superior al día de reposo. Él está trabajando. Al momento de hacer lodo es algo que no se debía hacer en día sábado, porque el pasaje nos va a decir. Entonces por eso Él elige la manera en cómo lo va a sanar. Él bien pudo haber tocado su cara, su rostro, y decirle, te sano, y al momento de retirar la mano ya hubiera estado con la vista recobrada, ¿verdad? Pero no, Jesús trabaja, Jesús hace un esfuerzo físico y le da una orden, vete a un estanque, ahí te vas a enjuagar todo lo que yo te puse en la cara,
y eso hizo que el hombre ejerciera fe, que obedeciera, que confiara y a lo mejor pues también que en cierta manera trabajara y en ese día de descanso. Hermanos, Jesús vino a hacer esas obras porque quería demostrarle a todos que tiene la capacidad para devolver la ceguera física. Fíjese la reacción en el versículo 8. ¿Qué pasó? Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían uno. No, pero se parece, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces implica de que muchos no le creían. Y aquí vemos que también se introduce la ceguera espiritual de la incredulidad. Esa reacción, hermanos, es común y más a los líderes religiosos de esa audiencia. Voy a continuar en el 9. Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Por qué preguntarle a este hombre cómo te dio la vista? Explícanos exactamente qué pasó. La audiencia que vieron a este hombre, pues ellos tomaron la iniciativa, se lo llevan a los fariseos, porque ya toda la comunidad de judíos, de israelitas de ese entonces, sabían que fue algo muy extraño, algunos hasta grave, decir por qué Jesús sana en un día de reposo. Así que pues lo tienen que saber los fariseos, pues ellos son los que nos dicen que no se debe hacer nada y ellos también les sorprenden. Por eso le están diciendo cómo es posible que alguien que te da la vista se pone a trabajar en día de reposo. Ya han pasado varios meses, hermanos, donde han tenido este tipo de altercados con Jesús. Jesús lo hace adrede, lo hace a propósito, estar haciendo ese tipo de milagros en días sábados. Y como ellos dudan que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, pues dicen, no puede ser que lo haya sanado alguien que proviene de Dios. Yo creo lo hizo un pecador porque quebrantó la ley. Algo debe haber estar mal. Vamos a interrogar bien a este hombre a ver qué pasó exactamente. Por eso es tanta pregunta. Imagina, hermano, la escena de ese milagro. Este hombre yendo a un estanque. En el 2004 apenas se encontraron vestigios de este estanque Siloé. Y es un lugar bastante grande. No era, yo siempre me imaginaba pues una pileta, no sé, de 3 por 6 metros, pero no. Era, al parecer, algunos dicen que tenía distintas secciones, tal vez una más pequeña, pero la más grande era como de 2 canchas de fútbol. Entonces habían muchas personas que estaban presenciando ahí, hacían rituales de lavar instrumentos del templo. Los sacerdotes tomaban agua de ahí, como no sé si recuerdan cuando estaba Jesús en el capítulo anterior, cuando da su declaración de que Él es el agua viva. Yo les decía que había un ritual donde llenaban una jarra de agua, que era una jarra de oro, y la derramaban para tener ese recordamiento de que Dios era el que les dio agua en el desierto. Y precisamente de ese estanque llenaban la jarra. De ese estanque ellos podían llenar y presenciaban todos ellos, ¿verdad? Lo que ocurrió ahí, hermanos, es que imagínense decenas, tal vez cientos de personas viendo como un hombre de pronto empieza a gritar, de pronto empieza a ver por primera vez. En cuanto se quita el lodo del rostro, puede ver su reflejo en el agua y se levanta y empieza a alabar a Dios, empieza a ser feliz. Se va corriendo a su casa porque pues dice que ahí llegó, donde estaban sus vecinos, lo que le conocían, y ahí es donde tratan de identificar si era él, porque se les hace algo sorprendente, ¿verdad? El versículo 16, hermano,
nos empieza a hacer también énfasis de cómo es tan grave la ceguera de los fariseos. Dice de la siguiente manera: por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales cosas? ¿Tales señales? Había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos, es un profeta, respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Estas personas les costaba tanto trabajo aceptar que Jesús era el Mesías, y para ellos decían, ocurrió un error aquí. Se me hace que esa persona no creemos que haya sido ciego. Vamos a tener que interrogar a sus padres. Pero fíjese bien, hermanos, que en todo este capítulo, cada vez que ellos hacen referencia al rechazo de Jesús, lo están diciendo de manera tan convencida. Esa es una ceguera que están manifestando. Ellos dicen, no puede ser ciego, no hay explicación. Querían descartar absolutamente que Jesús era el Mesías, que Jesús provenía de Dios, que Él había hecho el milagro. Para ellos estaban aferrados de que era alguien blasfemo, alguien que obraba con el poder de Satanás, alguien que deshonraba a todos los profetas, a todas las enseñanzas, porque decían, no creemos que Él sea Dios mismo. Así que cada una de estas afirmaciones que ellos hacen, lo están haciendo porque están convencidos. Nadie los puede sacar de ahí. Son las evidencias, las pruebas, y decir, no, pues es que, miren, si verdaderamente lo sanó, es que Dios está con él, hay poder en él. Pero ellos decían, no, estamos convencidos absolutamente que esa persona no proviene de Dios. Algo anda mal aquí. Si él no proviene de Dios, entonces lo más seguro es que no es ciego de nacimiento. Necesitamos otros testigos. Traen a los padres y los padres les aseguran eso. Nosotros lo conocemos, pero también podemos afirmar de que desde nacimiento él es ciego. Y ellos también dicen, otra vez descartamos la teoría que teníamos y estamos en problemas todavía porque sigue apuntando a que es el Hijo de Dios. Pero como no quieren creer, pues entonces mejor lo ignoran. Ya con esas evidencias será suficiente, hermanos, pero por eso se ve la terquedad y la insistencia. Fíjese en el versículo 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Se fijan, hermanos, afirman, ellos están convencidos de que están en lo correcto. Todo mundo está equivocado, menos nosotros. Nosotros estamos seguros que este hombre no es de Dios. Entonces el ciego les contesta, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Se fijan, ellos están convencidísimos y nadie los va a sacar de ahí. Tú puedes decir lo que sea,
tú nos quieres enseñar, tú pues, obviamente lo sacaron de sus casillas. Dicen, pues oigan, ¿qué les pasa a ustedes que también quieren ser sus discípulos o por qué tanta pregunta? Y ya les dije, ya no, ¿por qué quieren que les vuelva a explicar? Mis padres ya dieron testimonio, todas las personas, también los que me conocen ya saben. Pero ellos afirman, dicen, a él no sabemos de dónde viene. Nosotros sí sabemos que Moisés es enviado de Dios. Él nos da una ley, él nos dice que no trabajemos en día de reposo, pero este hombre hace todo lo contrario. Así que esa es la condición, hermanos. Ellos no glorifican a Dios al ver que Jesús curó la ceguera física, hermano. Y no solamente lo rechazaron, hermanos. Ellos se expusieron ante la única persona que podía curar la ceguera espiritual y también rechazaron esa oportunidad de que sus ojos espirituales fueran abiertos. Y es la segunda parte que vamos a ver. Nos quedó claro de que Jesús sana a los que tienen ceguera física, pero Jesús también puede sanar a los que tienen ceguera espiritual. Este hombre de este pasaje todavía no había recibido la vista espiritual, hermanos. Hasta este momento solamente había recibido la vista física. Pero mire, vamos a ver el versículo 30. El hombre les respondió: pues en eso hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron: tú naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñarás a nosotros? Y lo echaron fuera. La teología de este hombre pues estaba pues en buen camino, por lo visto. Él razonaba correctamente. No sabemos si de repente iba y se acercaba a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, porque él está convencido de ciertos principios que son reales. Dios, ¿cómo va a poder escuchar a alguien que le aborrece, que no hace su voluntad? Yo creo que Dios, y por la historia de los profetas, ¿por qué escuchó a Elías cuando hizo descender fuego del cielo? ¿Por qué escucha a los demás profetas que elevaron oraciones tan piadosas y vimos sus respuestas, como la de José cuando le revela el sueño del faraón, la de Daniel cuando le da las visiones también? Entonces este hombre estaba seguro. No hay lógica de que ustedes, los fariseos, estén diciendo que Jesús es pecador. Entonces, ¿por qué Dios escucha a esta persona? Y es lo increíble que jamás en la historia de la humanidad, hasta ese punto, alguien haya dado vista a un ciego de nacimiento. Eso es increíble, hermanos. Nosotros por nuestra época, pues yo creo, no pensamos mucho en eso. Yo creo que sabemos que hay tecnología de implantes y cosas por el estilo. Pero en esa época, hermanos, era algo asombroso. Era algo que nunca, jamás alguien haya visto. Los que pues creemos en la cronología de la iglesia, pues sospechamos que había unos 4000 años de historia donde la humanidad jamás había visto ese acontecimiento. Un ciego de nacimiento volviendo a ver. Y él dice: jamás se ha oído decir este tipo de milagro. Hay una categoría de milagros que se les llaman milagros mesiánicos. Cuando alguno estudie la doctrina o todo lo que tiene que ver con cristología, todo lo que tiene que ver alrededor de Cristo, y los teólogos pues clasifican, ¿no?, los temas importantes, pero no es algo de los teólogos actuales, hermanos, sino desde tiempos antiguos, desde los rabinos, desde antes de Jesús. Ellos habían hecho esa clasificación y decían: ¿saben qué? Hay milagros que solamente el Mesías va a poder hacer. Uno, pues no sé si eran 3, 4 o tal vez más, pero los que pude percatarme es que el que pudiera sanar leprosos, eso apuntaría a Cristo.
el que pudiera sanar a un endemoniado que tuviera un demonio mudo, el que pudiera resucitar a alguien, pero que tuviera más de 3 días muerto. Porque los judíos tenían esa creencia de que el alma todavía no se separaba del cuerpo hasta dentro de 3 días. Por eso más adelante en este evangelio Jesús espera hasta que Lázaro tuviera 3 días de muerto para decirles, este es un milagro mesiánico. Según la metodología de lo que los judíos habían desarrollado para expulsar a un demonio que tuviera un espíritu mudo, es que tú te tenías que poner a conversar con él y decirle cómo te llamas y en nombre de ese demonio específico, o sea, lo expulsabas. Entonces tenías que tener ciertamente un diálogo previo. Y decía, si es un demonio mudo, nadie puede expulsar ese tipo de demonio. Pero cuando venga el Mesías, él lo hará. Y también tenían esa creencia. El ciego de nacimiento, solamente el que corresponde al Mesías es el que va a hacer eso. Y por eso, hermanos, Juan registra este tipo de milagros específicos. Porque esto no era cualquier milagro, hermanos. Darle una sanidad a un ciego de nacimiento. Aún así, hermanos, aunque ellos tuvo que haber despertado en ellos esa seguridad de decir, si él está haciendo milagros mesiánicos, como tocar a los leprosos, porque eso era lo que decían, nada más el Mesías va a poder tocar a un leproso y la inmundicia no lo va a poder contaminar. No sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo Eliseo no tocó a Naamán. Él le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Pero decía, no, Jesús sí lo va a poder tocar. Y eso también lo vimos en el Evangelio de Lucas cuando toca a un leproso. Pero este tipo de milagros hacía Jesús y era para que ellos dijeran, es el milagro mesiánico, entonces él es el que esperábamos. Pero sin embargo, hermanos, ellos no quisieron creer. Este hombre sí creía, yo creo que él viene de Dios porque yo es lo único que sé. Jamás había visto y un hombre me dio la vista. Versículo 35, hermanos. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo este es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Así que esta es la persona, hermanos, que también abre los ojos espirituales. ¿Y cómo lo hizo? Invitándole a tener fe en él, porque ya le había dado la vista física, pero le dice, ¿tú crees en el Mesías? ¿Tú crees que va a venir? ¿Tú crees que Dios se va a hacer hombre y va a habitar y los va a liberar a ustedes como nación de Israel y va a gobernar con ustedes? Y le dijo, sí creo, yo sí creo esa historia, pero pues ¿quién es? Y ahí se revela, yo soy el que está contigo. Entonces, en ese momento que le adora y que dice, yo creo, ahí manifestó esa fe y la ceguera espiritual, hermanos, también fue quitada. Este hombre recibió la vista en esos dos sentidos. Jesús, sin embargo, fíjense que en toda esta historia, él tomó la iniciativa. Porque Jesús va y le busca. Y el templo de Herodes de ese entonces no era tan pequeño. Era grandísimo, hermanos. Sin embargo, cuando Jesús se da cuenta de todo el rechazo, que le expulsan de la sinagoga, y eso no era cualquier cosa. Decía, tú ya no te vuelves a parar aquí. Tú estás como maldito. Y sus padres también estaban en peligro, pero por no ser rechazados también de la sinagoga, ellos rechazaron a su hijo. Al momento de no querer contestar y relacionarse con él, dice, no, pues pregúntele a él ya es grandecito. Ellos no quisieron reconocer también que Jesús era el Mesías. Entonces este hombre era rechazado por todos, pero Jesús va y le busca y le dice, yo quiero darte la vista espiritual. Yo quiero que conozcas al Mesías. Y eso es grandioso, hermanos, ¿verdad? Que Él se revele
y le invite a tener fe en el Hijo del Hombre. Soy yo. Y yo vine a este mundo para juicio, para dar vista y para a los que no tienen vista, para los que tienen vista, cegarlos y viceversa. Este juego de palabras, hermanos, es interesante, pero debemos de entender que Juan registra todas estas cosas por la ceguera espiritual. Los que creen que conocen a Dios y aseguran y afirman que tienen la vista espiritual, a ellos los voy a hacer ciegos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Ellos decían, nosotros estamos convencidos que vemos que Jesús es un pecador, vemos que Él quiere, pues solamente blasfema el nombre de Dios al hacerse llamar su hijo. Entonces ellos están asegurando esa vista espiritual. Nosotros podemos ver absolutamente todo, pero tú, el ciego que afirmas que es un profeta, tú estás maldito desde nacimiento. Entonces Jesús dice, yo vine para juzgar a esas personas y los voy a entregar en sus pecados. Pero a los que eran ciegos como tú, te vengo a dar vista. Ese es el propósito del Hijo de Dios. Por eso dice, yo vine a este mundo para juicio. Déjenme terminar con los últimos 2 versículos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Así que ese es ese sentido. ¿Ustedes creen que ven las cosas claramente? ¿Que entienden la ley de Moisés? ¿Ustedes creen que entienden la voluntad de Dios? ¿Que están en comunión con Dios? Entonces, porque dicen que ven, que todo el mundo está en oscuridad y ustedes no, entonces ustedes permanecen en pecado. Y recuerda, hermanos, yo le puse el título a este sermón, ciegos de nacimiento. Y a eso me refiero. Los ciegos de nacimiento somos tú y yo. Toda la humanidad nacimos con una ceguera espiritual. Todos. Y los que creen poseer la verdad y rechazan a Jesús permanecen en ese pecado. Y ahí va quien sea, hermanos. Cualquier religión, aquella persona que dice, no, yo sé que yo puedo llegar con Dios a través de las obras. Él es un ciego y permanece en pecado. Yo sé que Jesús no es el que te lleva con el Padre. Yo voy a llegar por medio de otro personaje. Las sectas, las religiones orientales, los ateos, todos ellos creen en cualquier ideología que tengan en su cabeza. Ellos permanecen en pecado porque dicen, no. Los cristianos, los que creen en Jesús, ellos son los ciegos. Yo soy el que sí tiene vista y puedo ver las cosas claras. Y al cielo se llega de esta manera. Entonces ellos permanecen en pecados. Sin embargo, hoy es el día para ver la luz, para creer, para ver esta vida como nunca antes la has visto. Y quiero que pensemos en algunas cosas, hermanos, porque cuando Dios te quita la ceguera espiritual, ves cosas increíbles. Hay cosas que jamás podíamos haber imaginado cuando éramos incrédulos. Son cosas que nos parecían locura, y eso es lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo. Al hombre carnal, todas las cosas espirituales le parecen locuras. Y es por ese tipo de ceguera, pero quiero ayudarles un poco cómo Dios nos da esa vista espiritual. ¿Alguna vez ha pensado por qué se puede amar a Dios de todo corazón? Las personas de fuera, qué bueno sería que cada vez nos vieran de la siguiente manera y dijeran, ¿cómo es posible que prefiere estar en un templo cantándole a Dios que viendo la final de tal deporte? Entonces ellos tienen esa ceguera espiritual, no comprenden cómo uno puede ver a Dios como lo más hermoso, como la perla de gran precio. ¿Cómo pueden amar tanto a Dios? Que dicen, es una locura, son fanáticos. Y no solamente eso, ¿cómo pueden amar a su prójimo? Es una ceguera que ellos no comprenden, no conciben. ¿De dónde sale esa tontería de amar a tu enemigo?
de soportar a aquel que te está hiriendo. Quiera Dios, hermanos, que así vean. Ayer meditábamos este tipo de cosas en los matrimonios, que vieran por qué ellos se perdonan, por qué ellos detienden ese ciclo de falta de amor y respeto entre un esposo y una esposa. Esas son cosas inconcebibles que el mundo no ve. No puede concebir una vida cediendo ante su pareja. No puede concebir una vida dando de tus bienes económicos a aquel que es pobre y que jamás te va a poder recompensar. Esta es la vida. Esta es la manera como los hijos de Dios ven. Amar a Dios de todo corazón, a tu prójimo también. Y no solamente eso, hermanos, cuando Dios nos quita la ceguera espiritual, también comprendemos por primera vez que vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena incluso llegar a ser mártir. Estábamos recordando ahí en un libro de misiones que le estábamos leyendo a nuestros hijos, una misionera que admiraba mucho a David Livingstone, y me acuerdo que mi hermano Abner un día nos platicó de eso en un sermón, de que David Livingstone lo agarró un león como guiñapo, como un ratón, y le dejó un brazo inservible, va y se recupera, ¿verdad? Ahí en Inglaterra, y ya cuando vuelve a estar así estable, pero su brazo jamás volvió a funcionar, dice: yo quiero regresar a África, yo voy a regresar allá. Y a todo mundo, hermanos, se le hacía increíble eso. ¿Por qué vas a regresar? Ya leíste tantos años a Dios como misionero, ya quédate aquí, da conferencias. Pero dice: no, yo no puedo pagar lo que Él ha hecho por mí. Eso, hermanos, es tener una vista espiritual. Decir: Dios ha hecho mucho más por mí que yo por Él. Sufrir por Él no es absolutamente nada. Pero a veces yo creo que a nosotros nos hace falta también pedirle a Dios: quita esa ceguera espiritual. Y es la ceguera que todos tenemos de nacimiento, hermanos. Tú no naces y automáticamente amas a Dios ni a tu prójimo. Tú naces y eres egoísta. Tú naces y solamente quieres pecar e ir en contra de la ley de Dios. Es todo lo que hacemos desde nacimiento. Nosotros no nos queremos someter al señorío de Dios, de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Por qué le tengo que dar lo mejor de mi vida, las primicias? ¿Por qué le tengo que dar lo mejor a Jesús? Es más, no entiendes. Cuando no eres hijo de Dios, no te puedes gozar porque descubriste lo más valioso. Es decir, no importa que me rechace mi familia, algunos los pueden expulsar, desheredar, sacar de su país. Pero dice: vale la pena, porque yo vi qué es lo más importante en este mundo. Al fin pude ver espiritualmente. Y termino con esta pregunta, hermanos: ¿ya viste la luz? Si no es así, entonces eres igual a un ciego de nacimiento. Pero Jesús está aquí porque dice: yo puedo darles esa vista también. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Y le dice a este hombre: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees? ¿Crees que yo puedo abrir tus ojos espirituales y por primera vez darte un corazón inclinado a amarme, a amar al prójimo, a vivir por mí, a perder tu vida para ganarla? Entonces en eso consiste, hermanos. Tenemos frente a nosotros aquel que da la vista física. Y es sorprendente, ¿verdad?, contemplar ese tipo de milagros. Pero el mayor milagro y el milagro mesiánico es aquel que da vista espiritual. A todos aquellos que nacimos y estábamos convencidos de que yo sé que voy a ir al cielo. Algunos hasta por ser bautistas o por nacer en hogar cristiano. Pero no, eso también pudiste haber estado en una ceguera espiritual. Oremos. Señor bendito, en esta mañana, gracias por tu mensaje, porque todavía estamos en un tiempo donde tú puedes devolver la vista a los ciegos espirituales. Gracias porque así como dijiste con tus discípulos que es tiempo en el cual yo tengo que hacer estas obras, no permitas que nadie de aquí en este lugar rechace esa oportunidad. No sabemos, Padre, tú eres tan paciente
y has esperado tantos años porque todavía estás extendiendo de tu gracia y misericordia. Pero te ruego, Señor, que cada vez abras más y más los ojos de aquellos que aún no te han visto. Y a nosotros también, Padre, ayúdanos porque seguramente también necesitamos quitarnos cierta suciedad de incredulidad, de pecado para contemplarte tal y cual eres, Señor. También danos una mejor vista, danos fe, Señor. Ayúdanos a conocerte de tal manera que veamos que eres lo único que vale la pena aquí. Bendice a tu iglesia, Padre, y concede que este mensaje se impregne en nuestro corazón para que lo podamos compartir a nuestros hijos. Convencidos, Señor, que primeramente nosotros te hemos visto, pero también compartirlo a aquel que todavía es ciego espiritual. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.